Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Juan dijo a Jesús: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir, porque no viene con nosotros. Jesús respondió: No se lo impidáis, porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor nuestro. Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en verdad os digo que no quedará sin recompensa. El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que creen, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar. Si tu mano te induce a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la gehenna, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te induce a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la gehenna. Y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la gehenna, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando uno intenta acercarse al Evangelio simplemente desde el punto de vista de la moral, pues fácilmente entra en perplejidades muy grandes, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en el Evangelio de hoy se dicen cosas como: si tu mano te induce a pecar, córtatela, o arráncate el ojo si te mueve a pecar. Entonces, el camino de entrada no es ese. El camino de entrada es comprender el misterio de la encarnación. Dios que se ha hecho hombre. Entonces, por ese misterio de la encarnación, también podemos comprendernos a nosotros mismos y hemos de encontrar nuestro lugar en Cristo. Hemos de descubrirnos en Cristo. Entonces la vida cambia, ¿verdad? Porque ya no es algo que se ha de cumplir, sino un designio de Dios que se ha de realizar en nosotros. Fijaos que el Evangelio de hoy, de alguna manera, por una parte nos habla de aquello que es infinito, que es inabarcable, que es la bondad de Dios, que no se ciñe a un camino determinado. Hoy es el apóstol Juan, el otro día era Pedro. Hoy es Juan el que queda sorprendido, ¿verdad? Porque ha visto que algunos expulsaban demonios en nombre de Jesús. Y dice Juan: se lo hemos querido impedir, porque no era de nuestra compañía, no era de los nuestros. Juan es el discípulo amado, igual que Pedro, ¿verdad? Era el primero. Y a los dos los corrige Cristo. Porque Juan, ¿verdad?, piensa como si la bondad fuera algo que solo pueden administrar algunos y por tanto tuvieran la exclusiva sobre el querer de Dios o la voluntad de Cristo. Jesús le corrige: el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Pero podríamos decir, esa liberalidad de Jesús respecto al bien, después se manifiesta como absoluta intransigencia respecto al mal. Porque dice: el que escandaliza a un pequeño porque cree, más le valdría que le atara una piedra de molino al cuello y lo arrojasen al mar. Estas palabras ya, ¿verdad?, desde los padres de la Iglesia siempre se ha dicho que no hay por qué entenderlas literalmente. Pero sí que hay que entenderlas en su radicalidad. Que significa que a partir de Cristo ya es posible, ¿verdad?, vivir una apertura al bien infinito que es Dios,
y al mismo tiempo cerrarse absolutamente en banda frente al mal, que eso es de lo que habla Cristo. El que os dé un vaso de agua por ser discípulos de Cristo, dice Jesús, no quedará sin recompensa. No hay ningún bien, nada bueno, ninguna acción buena que no tenga su origen en Dios. Y tampoco hay ninguna correspondencia humana al bien que no sea después premiada por Dios. Así es, así lo ha dicho Él, es su querer. Y nadie que haga de un vaso de agua. Jesús está señalando aquí una cosa muy pequeñita. Aquello, Jesús muchas veces nos coloca en lo insignificante, ¿verdad? Para que nos demos cuenta de que el valor de las cosas procede del amor con que se hacen. Es decir, de la confluencia de nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Pero al mismo tiempo, respecto al mal, es radical. Es radical. Algunos autores señalan que esta sucesión mano, pie, ojo que hace Jesús se refieren, es una forma de enseñar, ¿verdad?, cómo la mano indicaría ese mal que ya se realiza, cómo eso ha de ser evitado, el pie indicaría el ponerse en camino hacia el mal y por lo tanto como uno tiene que apartarse, tiene que evitar toda ocasión de pecado, y el ojo haría referencia al pensamiento, ¿verdad?, al ver ya en nuestra mente aquel mal que queremos realizar y por lo tanto habla de una purificación interior. De hecho, también el que quiera evitar pecar, ¿verdad?, pues que no se ponga en ocasión y que procure que su corazón esté lleno de buenos pensamientos y de rectas intenciones. Y de esa manera también la tentación se encontrará siempre, que aunque no tiene por dónde entrar en nosotros. Pero más allá de eso, podemos preguntarnos, ¿cuál es ese lugar en el que yo me puedo encontrar de tal manera que sea capaz de percibir un bien que no tiene límite y que por lo tanto no plantee mi vida moral como unas conquistas que debo realizar o unas pruebas que debo superar? Y al mismo tiempo, donde no viva con la ansiedad, ¿verdad?, de evitar esto o aquello y continuamente esté preocupado de si voy a pecar o no voy a pecar. ¿Cuál es ese lugar? ¿Existe ese lugar? Sí, sí que existe. Ese lugar es Cristo. Ese lugar es Cristo. Ese lugar es Jesús. Es difícil imaginarse un santo que viviera, al menos de una forma continua, ¿verdad?, sin la paz en su corazón. Es decir, que viviera continuamente, ¿verdad?, como diciendo, habré hecho bien, habré hecho mal. Es difícil imaginarlo. Al mismo tiempo es difícil imaginar un santo que pusiera límites al bien que puede cumplir en su vida, que en algún momento dijera, ya he hecho suficiente, o yo tengo bastante. Un santo, en general, lo que hace es encontrarse en el misterio de Jesús, alimentarse del amor de Cristo y querer vivir según ese amor, y según ese amor de Jesús también, comunicarlo a los demás. Esa es su alegría, esa es su alegría. La alegría de saber que el amor de Dios no tiene medida y que como ese amor de Dios no tiene medida, cada día somos sorprendidos por la manera como Dios nos quiere, como Dios nos ama. Y cada día nos podemos sorprender no solo de eso, sino que nos alegramos por todo el bien que Dios hace en el mundo. Los santos también, continuamente, ¿verdad?, se sorprenden de ese bien que tantas veces pasa desapercibido, ese bien ignorado, no solo por los poderosos, sino también muchas veces por los cristianos, porque estamos como cerrados, ¿verdad?, dentro de nosotros mismos, de la exigencia, y no estamos, podríamos decir, introducidos en ese misterio de la misericordia, de la bondad de Dios. El lugar es Cristo. Ese lugar es Jesús. Hemos de reconocernos continuamente en Jesús. En el Salmo de hoy, si os habéis fijado, se decían cosas muy importantes y muy bonitas. Decía que los mandamientos del Señor siempre son santos, siempre son buenos, y que Él instruye al que es ignorante. Pero al mismo tiempo también decía, al final del Salmo, ¿verdad?, dice, preserva a tu siervo de la arrogancia. ¿Qué significa la arrogancia? La arrogancia
es aquel que piensa que ya es bueno, ¿verdad? El que se engríe de sus propias obras, el que camina seguro, porque cree que con sus fuerzas tiene suficiente. El tema está ahí, que no nos domine la arrogancia, que humildemente podamos entrar en ese misterio de Jesús. Dios se hizo pequeño para que nosotros también, haciéndonos pequeños, pudiéramos vivir en Él, pudiéramos recibir su vida. Y después también Él, a través de nuestra pequeñez, libres de la arrogancia, ¿verdad?, participando de su inocencia, purificados por el don de su gracia, pudiéramos también en el mundo testimoniar su amor. Radicales contra el mal, nunca nos justifiquemos de un mal que hemos hecho. Si caemos, corramos a pedir perdón a Dios. Pero al mismo tiempo tampoco nos conformemos, tampoco hay que angustiarse, ¿verdad? Pero nunca pensemos, ya he llegado a la cima en mi bien, porque la cima en mi bien es esa eternidad que Dios nos promete, participar en plenitud del misterio del amor de Dios. Y alegrémonos, porque dilata el corazón por todo el bien que podamos reconocer a nuestro alrededor.